estudiar sobre la resurrección del Señor Jesucristo. Recuerden que esta semana termina con el Señor en su ascensión. Ya el Señor sube a los cielos y ya no está más aquí en esta tierra presente. ¿Está cómo? ¿Está presente cómo? ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Eres el verdadero representante del Señor. El verdadero vicario de Cristo es el Espíritu Santo. No es el Papa, ¿no? Como dice Roma. Es el Espíritu Santo, el verdadero vicario o representante del Señor. Bien, la resurrección. Si alguien en la calle nos preguntara y te cogieran y te dijeran, bueno, ¿usted por qué dice que el cristianismo es la religión verdadera? ¿Ustedes por qué dicen, o si te pregunta, por qué tú dices que el cristianismo es el único camino cierto y verdadero para llegar a Dios, para llegar al cielo? ¿Por qué tú dices que todas las demás religiones están equivocadas en el mundo y que ustedes solamente tienen la verdad? Que ustedes, su religión es la cierta y que las demás están en oscuridad y en tinieblas. Son preguntas muy buenas, ¿cierto? Que nos las hicieran en la calle. ¿Qué responderían? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y las demás religiones que hay en el mundo? Porque la gente tiene una concepción que no importa el camino que tú escojas, la gente piensa que todas llegan a un mismo punto, que llegan a Dios, ¿sí? Pero ¿qué decimos nosotros, los cristianos? Que no es así. Esa no es la verdad, que el mundo está profundamente equivocado, que solamente hay un camino para llegar al Padre, para llegar al cielo, uno solo. Entonces el mundo nos dice, ¿y por qué ustedes están tan seguros de eso? ¿Cuál es la razón de ustedes para decir que ustedes son el único camino que están transitando, el único camino cierto y verdadero, y que los demás están equivocados? ¿Qué podríamos responder a esa verdad? ¿Qué es lo que nos diferencia del resto de las religiones? ¿Qué es lo que hace de este camino que sea un camino único en la vida? La resurrección de Cristo. Ese es, mis hermanos, el punto de quiebre. Lo que nos diferencia de las demás religiones del mundo, lo que hace que el cristianismo sea la religión verdadera, el camino verdadero, el único camino, es la resurrección de Cristo. Quizás si tú hablaras con un musulmán, ¿cierto? Alguien que haya nacido en un país musulmán, que tenga como religión el Islam, ¿cierto? No sé, alguien de Turquía, alguien de Irán, alguien de parte de África. Ellos te van a decir que ellos son el único camino y que la religión de ellos es la verdadera y la cierta. Que el Corán, que el sagrado libro es el verdadero y que hay que seguir al profeta. Y están convencidos de eso. Quizás si tú hablaras con un budista, ¿no? Alguien que haya nacido en un país budista como Japón, ¿no? Como un país como China, ¿cierto? Como Corea del Sur, que han abrazado el budismo, te van a decir que Buda es el verdadero rey, el líder espiritual, y que el budismo hay que seguirlo, que es la religión verdadera. Si tú hablaras con un judío, ¿qué te va a decir el judío? Te va a decir que el judaísmo es la religión verdadera. Pero mis hermanos, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? El judío está esperando a su Mesías. Para ellos no ha llegado. Para el budismo, ¿cuál es la diferencia? Que Buda está muerto. Es el líder que se levantó, murió y está sepultado.
¿Y qué vamos a hacer con los musulmanes? Pues su gran profeta Mahoma está muerto, enterrado. Sus huesos cada año son sacados de la tumba y es rodeado, ¿no? Y caminan por toda esa Meca llevando sus huesos en procesión y adorando a los muertos. Entonces las demás religiones adoran muertos, adoran ilusiones. La diferencia de nosotros, mis hermanos, es que Jesús resucitó y seguimos a un Dios vivo, no muerto. Esa es la gran diferencia del cristianismo con el resto de las religiones, mis hermanos. Que Cristo resucitó, la resurrección de Cristo, mis hermanos. Ese es el hecho más importante. Mira, y es tan tremendo que no hay, ¿cierto?, un argumento sólido en la historia que pueda refutar la resurrección de Cristo. Yo sé que a lo largo de la historia, ¿sí?, se han levantado muchas falacias y muchas mentiras para rebatir la resurrección del Señor, para desmentir la resurrección de Cristo, para decir que Cristo no salió de la tumba, que Cristo permanece muerto. Pero son tonterías, hermano, ¿sí? Son boberías. No hay, ¿cierto?, un argumento sólido que pueda refutar la resurrección de Cristo. No lo hay. Porque, mis hermanos, la resurrección del Señor es un hecho incontrovertible. Nadie lo ha podido controvertir en la historia de la humanidad. Llevamos más de 2000 años y no han podido derrumbar la resurrección de Cristo. No la han podido. ¿Acaso la ciencia ha podido demostrar que Cristo no resucitó? No han podido. La historia tampoco ha podido derrumbar el argumento de la resurrección de Cristo. Ni la ciencia ni la historia, hermanos, han podido rebatir la tumba vacía. Es increíble esto, mis hermanos. Yo sé que nosotros, los cristianos, ponemos mucho énfasis en otros tópicos, ¿no?, en otras enseñanzas, pero casi no se habla de la resurrección, de la tumba vacía. Casi no hay libros, no hay predicación, no hay estudios profundos de eso. Pero, mis hermanos, debemos estudiar con seriedad la resurrección de Cristo. Métete, investiga, a ver si hay un estudio serio que refute la resurrección del Señor. Son teorías locas, tontas, como que Jesús tenía un hermano gemelo, como que los discípulos se confundieron de tumba, ¿sí?, como que robaron el cuerpo del Señor y dijeron que había resucitado y cosas así tontas. Pero no es algo sólido que pueda refutar la tumba vacía, mis hermanos. Entonces, ¿qué nos hace a nosotros, al cristianismo único en el mundo? La resurrección de Cristo, mis hermanos. Ese es el evento magno, máximo. Ese es el clímax de la obra de Cristo, la resurrección. Porque allí se selló todo. Con la resurrección del Señor se demostró que todo lo que Él había dicho mientras estaba en la tierra era cierto, era verdad. Si Cristo no hubiera resucitado, si la tumba no está vacía, ¿qué pasaría con todas las palabras del Señor mientras Él estuvo aquí en la tierra? ¿Qué peso tú le darías a las palabras de Cristo si Él todavía estuviera en el sepulcro? Como Mahoma, como Buda, como Confucio, como Zaratustra, como todos estos grandes líderes que están en sus sepulcros. ¿Qué pasaría si Cristo estuviera todavía en el sepulcro? ¿Qué peso tú le darías? Ojo con esto. ¿Qué peso tú le darías a todas las palabras que Él dijo mientras vivía en esta tierra? ¿Ah? No valdrían nada. No tendría ningún valor. Sería una gran mentira todo.
¿Qué sentido tendrían las palabras de vida eterna? ¿Qué sentido tú le darías a estas palabras del Señor? Y les doy vida eterna. ¿Cómo las cogerías tú si Cristo estuviera todavía en el sepulcro? Vida eterna. Si tú, oh gran maestro, que decías ser el Mesías, estás en la tumba, ¿cuál vida eterna? Voy a ir a preparar morada para ustedes. ¿Qué peso le das tú a esas palabras en Juan? Si el maestro está allá en la tumba, sus huesos están allí, los podemos ver. ¿Qué peso le darías tú? Y voy a ir a preparar morada para ustedes. Ninguna. ¿Entienden el asunto? ¿Pueden dimensionar de lo que estamos hablando, hermano? La importancia de la tumba vacía, de la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, hermano, no habría esperanza para nosotros. ¿Tú tienes esperanza de resurrección? ¿De que un día vas a resucitar? ¿De que vas a estar en el cielo con Él por siempre? ¿Y por qué la tienes? ¿Y por qué estás tan seguro? ¿Y por qué vives por esa verdad y te aferras y abrazas esa verdad? ¿Por qué? Porque Él resucitó. Porque Él venció el sepulcro. Él se levantó de los muertos y está a la diestra del Padre. Esa es nuestra garantía. Por eso estamos aquí, hermano. Y a pesar de los años y de los días, seguimos aquí. A pesar de los problemas, de las dificultades, de las cosas difíciles que atravesamos, estamos aquí todavía. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esa verdad, la que nos sostiene, ella es la estrella polar que guía nuestra vida. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Mis hermanos, la respuesta es la resurrección de Cristo. Si les preguntan algún día por qué ustedes creen que es la religión verdadera, que es el único camino, la respuesta es porque Cristo resucitó. Y porque Cristo resucitó, entonces todo lo que Él dijo cobra sentido. Entonces todo es verdad. Porque si Él resucitó, hermanos, entonces con ese poder debemos calcular que es el mismo poder de sus palabras. ¿Entienden? La resurrección respalda todas las palabras de Cristo, todas sus promesas, toda su verdad. En ellas descansa, mis hermanos. Si no, no habría ningún fundamento. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? No habría ningún fundamento. Yo quiero que vayamos a 1 Corintios, mis hermanos. Vámonos a 1 Corintios, capítulo 15. Mis hermanos, Pablo está tratando aquí un tema muy álgido dentro de la iglesia. ¿Y saben cuál es el tema? La resurrección. Recuerden que Corintio era una ciudad griega, ¿sí? Y ustedes saben que los griegos son famosos ¿por qué? ¿Recuerdan por qué son famosos los griegos? O la filosofía. ¿Han escuchado a Platón, Sócrates, a los filósofos? Ellos vienen de allá. Entonces ese mundo era muy sofisticado por la filosofía, la reflexión, la meditación y esas palabras grandilocuentes, ¿no? Que decían estos filósofos que llenaban el alma de las personas con esa inteligencia y esa sabiduría. Pues una de esas corrientes filosóficas estaba diciendo que no había resurrección, que no le creyeran ese cuentico chino de la resurrección, que era mentira, que cuando tú morías permanecías en el sepulcro para siempre. Y el peligro no es que el mundo lo dijera, ese no es el peligro, porque ellos están en oscuridad y en tinieblas, caminan hacia su propia destrucción,
no pasa nada. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que entre aquí a la iglesia y que uno de nosotros comience a pensar de esa manera. ¿Será que no hay resurrección? ¿Cristo nos resucitó? ¿Será que el cristianismo es el camino correcto? Ay, ¿qué tal que los testigos de Jehová tengan la razón? ¿Qué tal que los católicos tengan la razón? Ese es el peligro, hermano. Que la duda empiece a minar tu vida y empieces a dudar de esto. ¿Será que el pastor sí me dice la verdad? ¿Será que eso que está predicando todos los domingos era cierto? Ese es el peligro. Y por eso Pablo entra aquí a la iglesia. Porque estaba la duda de la resurrección minando la mente y el corazón ¿de quién? No del mundo. ¿De quién? De la iglesia. De los miembros de la iglesia. Entonces el Señor se preocupa, ¿es por quién? ¿Por el mundo? Es por la iglesia. Eso es lo que vamos a ver el jueves en el estudio de Apocalipsis. Dios se interesa es por su iglesia, no por el mundo. Y la instrucción, la reprensión, la disciplina no es para el mundo. ¿Es para quién? Para la iglesia, porque la iglesia son sus hijos. Y todo padre que ama a su hijo, ¿qué hace? Disciplina. Dígame, ¿quién ha crecido sin disciplina? ¿Quién ha aprendido todas las cosas sin disciplina? Sin corrección. ¿Quién? Nadie. Entonces la disciplina es para su iglesia, la exhortación es para la iglesia, no para el mundo. Y entonces Pablo va a venir a rebatir la idea de la resurrección. ¿A quién? ¿A los grandes filósofos le va a rebatir? ¿A los grandes pensadores del mundo? No. Venía a rebatir esa idea loca, hereje, falaz a la iglesia. A los que de ahí adentro estaban pensando como de esa manera. ¿Ustedes tienen duda de la resurrección, hermanos? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Ustedes creen que no van a resucitar? ¿Ustedes de verdad creen que esto es verdad? Espero que esa sea la convicción fuerte. Y que nada se las mueva, mis hermanos. Esa es mi oración. Que nada les mueva esa convicción. Que como Martín Lutero digan, mi conciencia está cautiva a esta verdad. No puedo deshacerme de ella. Que Dios me ayude. Que Dios me ayude. Y entonces mira lo que Pablo empieza a hablarles. Él les crea un escenario hipotético, ¿no? Algo hipotético, porque los quiere llevar a pensar, a reflexionar. El evangelio es de reflexión, es de pensar, hermano, ¿sí? Es muy distinto a las demás religiones, porque las demás religiones se doctrinan. Entonces van todos en fila como borregos, sin poder meditar ni pensar. Pero el evangelio nos invita a ¿qué? Es a pensar, a meditar, a ver momentos así. De verdad, ese es el evangelio, mis hermanos. Aquí no adoctrinamos ni lavamos el cerebro. Deberíamos hacerlo para que todos fueran disciplinados y vinieran, ¿no? Mire cómo tienen a los testigos de Jehová. Esa gente en los parques, y van, y las viejitas, y la gente, yo no sé si trabaja o no trabaja, pero están todos los días en las esquinas. Mira el adoctrinamiento tan tremendo. Y les crean una convicción tan profunda. ¿Y qué hace el cristiano? Cuando tiene una aspiración más alta, eterna. Que el Señor nos ayude, ¿no? Que el Señor nos ayude. Pero vamos a Corintios, mis hermanos. Capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Empecemos en el versículo 13. 13. Entonces, recuerden que Pablo va a montar, ¿qué? Sí, pero él quiere hacerles reflexionar, ¿no? Y les quiere montar un escenario hipotético, algo que, ¿sí?
que podría haber pasado, ¿no? Para que caigamos en la cuenta. ¿Estamos ahí? Entonces dice Pablo, porque si no hay resurrección de los muertos, ¿qué pasa? Tampoco Cristo resucitó. Eso es lógico, ¿no? Es claro. Si no existe la resurrección de los muertos, pues en consecuencia, pues Cristo no resucitó. Cristo está en la tumba. Cristo está en el sepulcro, ¿cierto? Es un razonamiento lógico. Bien, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, mira la línea de pensamiento que lleva Pablo. Y si Cristo no resucitó, ¿qué? Vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Vana ahí. Pablo está diciendo, ok, digamos así como ustedes están pensando que no hay resurrección. ¿Sí? Ustedes están comiendo todo el cuento que viene del mundo, ¿cierto? Pero están creyendo, ok, no hay resurrección. Si no hay resurrección, pues Cristo no resucitó. Está en la tumba, sus huesos están allá, ¿ok? Y entonces, si Cristo no resucitó, mira la gravedad del asunto. Mira la gravedad del asunto. Si Cristo no resucitó, entonces vana, fútil, inútil, estéril, vacía es que nuestra predicación y qué, y también vuestra fe. O sea, Pablo está diciendo, si Cristo no resucitó, todo lo que nosotros aquí nos desgalletamos en decir, porque aquí gastamos garganta en hablar, ¿no? El peligro es que después de viejito uno quede sin voz. Entonces todo ese esfuerzo, dice Pablo, llega a ser ¿qué? Inútil, fútil, vacío, estéril, sin sentido. Vana sería toda la predicación. O sea, ¿cuántas predicaciones ustedes han escuchado en la vida que llevan de cristiano? Si Cristo no era resucitado, perdieron el tiempo. Los engañaron, en otra palabra. Les mintieron. Y eso que ustedes creían, recuerden lo que yo les dije al principio, que cuál es la convicción, ¿sí? Y que ustedes tienen la convicción de verdad que van a resucitar. Y ustedes sí, ¿recuerdan? Que hicimos ese ejercicio. Pues Pablo está diciendo, si Cristo no resucitó, esa convicción que ustedes dijeron es inútil, es vana. Desilusionense. Si Cristo no resucitó, ¿a qué tengan esa fe? No la tengan. ¿Para qué? Sigue diciendo Pablo, versículo 15. Y mira lo que dice Pablo en el 15. En el 15. ¿Y qué? Y somos hallados falsos testigos de Dios. Ojo, falsos testigos de Dios. Porque habríamos dicho cosas que Dios quizás no dijo. Y nosotros inventándolas, dice que parte de Dios hablamos. Dice que exponiendo el consejo de Dios cuando ese no es el consejo de Dios. Siguiendo que una mentira, diciendo que es la verdad. ¿Están entendiendo el escenario que Pablo está pintando? Es duro. O sea, es algo serio. Falsos testigos de Dios. Pero yo tengo que decirles hoy que nosotros somos los verdaderos testigos del Señor. Los verdaderos testigos de Jehová somos nosotros. No ellos, nosotros. Somos los verdaderos testigos del Señor. Porque testificamos que Jehová, que el Señor es Dios. Es el Eterno. Es el Rey soberano. Es Adonai. Es Yahvé. Es el buen pastor. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Y entonces dice Pablo, somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. O sea, imaginen nuestra predicación hablando es que la tumba vacía, que Cristo resucitó y Cristo está allá. Diciendo que Dios lo levantó de los muertos y Cristo está allá. Estamos mintiendo, ¿sí o no? Estamos siendo falsos testigos.
Algo que Dios no hizo, nosotros diciendo que Dios sí lo hizo. ¿Estaríamos engañando a quién? Al mundo. Se voltearían los papeles, no el mundo tratando de engañarnos a nosotros. Nosotros tratando de engañar al mundo. Diciéndole, vengan, conozcan a Cristo que resucitó de los muertos. Vengan y tengan vida eterna, cuando es una mentira. ¿Quién está engañando ahí? Nosotros. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿se dan cuenta del escenario que Pablo está pintando? Es un escenario terrible. Es terrible. Pero él sigue en su argumentación, porque él quiere llevarnos a pensar en eso. Decir, oiga, sí, esto es serio. Esto es delicado, ¿no? Versículo 16, ¿estamos ahí? Sí. Porque si los muertos, ¿qué? Tampoco Cristo, ¿qué? Resucitó. Tampoco Cristo resucitó. Cristo está en la tumba, está diciendo. Porque si los muertos no resucitan, pues lógicamente Cristo tampoco resucitó. Cristo está muerto. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es ¿qué? Vacía, estéril, fútil, inútil es tu fe. Si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Aún estáis, ¿qué? Mira lo terrible de esto. Bien, mentirosos, engañadores, ¿cierto? Si Cristo no resucitó, falsos testigos del Señor, diciendo cosas que no son, diciendo que Dios hizo cosas que realmente no hizo. Pero lo peor de todo es que si Cristo no resucitó, ¿qué pasa? ¿Qué es lo peor que está diciendo Pablo? Que estamos endeudados con Dios, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que Cristo nunca pagó nada. Otra falacia. Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros diciendo que Cristo pagó el precio por nosotros. Mentiras. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La ira de Dios acumulándose cada día sobre nuestras cabezas, esperando el día de la ira para aplastarnos por la eternidad. ¿Se dan cuenta de lo terrible? O sea, ¿cuál es el gran problema del hombre? ¿No tener plata? ¿No haber pagado el recibo de la luz? ¿Sí es el gran problema? ¿Cuál es el gran problema del hombre? ¿La enfermedad? ¿Cuál es el gran problema del hombre? El pecado. El pecado. Estar listos al juicio de Dios. ¿Quién arregla el problema? ¿Quién tiene los recursos para pagar eso? ¿Quién puede transar con Dios para que no lo condene y lo mande al infierno por la eternidad? ¿Quién tiene esa osadía? ¿Cómo puedes arreglar ese problema tuyo, ese problema que es eterno? ¿Cómo? No hay. Entonces, si Cristo no resucitó, ¿cómo vas a solucionar el problema? No podrás nunca solucionar. Te enfrentarás al juicio de Dios. Lo siento, serás condenado y hundido en el infierno. No hay otra opción, porque Cristo está en la tumba. Sus huesos reposan allí. Entonces, ¿cómo te librarás de la ira de Dios? ¿Cómo? No podrás hacerlo, dice Pablo. Lo siento, morirás irreprensiblemente. Estarás hundido en el infierno por la eternidad. Lo siento. Cerremos y vámonos. Y esperemos la hora de nuestra muerte. ¿No hay más? No hay más. ¿Se dan cuenta? El escenario que está pintando Pablo. Un escenario terrible. Si Cristo no hubiera resucitado. Terrible escenario. ¿Se dan cuenta? Versículo 18. ¿Estamos ahí? Sí, se me está bajando esto. Así se entiende la noche. 18. Entonces, también los que durmieron en Cristo, ¿qué? Perecieron. Oiga esto. Oiga esto. ¿Cuántas personas hemos conocido
cercanas que han muerto confiando en Cristo, confiando en que el Señor estaré contigo por el camino. Tú perdonaste mis pecados, Señor. Tú eres mi justicia, y murieron confiando en el Señor. ¿Cuántas personas conocemos que han muerto esperando en Cristo? ¿Qué está diciendo Pablo? Pobrecitos. Murieron en la casa, porque no hay esperanza. Murieron confiando en algo que no es cierto. ¿Se dan cuenta? Pero ellos murieron aferrados a un sueño, aferrados a una ilusión que no fue. Uy, qué desengaño, ¿no? ¿Se imaginan cuando las personas despierten, si esta realidad es cierta, cuando despierten ante el trono de Dios? La desilusión. No era cierto. Yo morí abrazado a Cristo, pero no es cierto. ¿A ustedes los han desilusionado alguna vez? ¿En la vida? ¿Sí? ¿Poquito? ¿Harto? ¿Cómo se siente la desilusión? Ustedes que la han experimentado en carne propia. ¿Trae dolor? No. ¿Nada? ¿Ustedes no sienten nada? Ni dolor ni tristeza. ¿Ustedes mantienen felices? ¿Sí? ¿Les da felicidad, alegría, gozo? No. ¿Qué trae la desilusión? Una cosa increíble. O sea, es insoportable eso. Y no entiende por qué, y por qué hizo esto, por qué, no lo entiendo, no lo comprendo, ¿sí o no? Se imaginan esas personas, pero no entiendo, el pastor me decía, y con lágrimas en sus ojos, que esa era la verdad, que Cristo resucitó y que yo iba a resucitar con Él, y yo le creí, y es mentira, porque me engañó, ¿por qué me engañó? ¿Se dan cuenta? Yo estaría siendo un engañador delante de usted. Puras mentiras saldrían de mi boca si Cristo no hubiera resucitado. ¿Se dan cuenta del asunto? Espero que estén dimensionándolo en su mente y entendiendo la profundidad de esta verdad, hermano. La desilusión sería grande, ¿no? Estarían muertos. Perecieron sin esperanza alguna. Versículo 19, con esto terminamos este pasaje. ¿Estamos ahí? Mira cómo termina Pablo. ¿Qué dice? Si en esta vida, oiga, en esta que tú estás viviendo hoy, en esa que tú tienes hoy, ¿sí? Que es una nomás, ¿cierto? No más. ¿Cuántos? ¿70 años? ¿80? ¿90? 44. Pero dice Pablo, si en esta vida solamente, así como nosotros, que en esta vida nosotros solamente nos aferramos a algo, si en esta vida, dice Pablo, solamente esperamos en Cristo, que es lo que nosotros estamos haciendo hoy. O sea, nosotros estamos aquí porque vivimos en son de esto, hermano. O sea, nuestra vida gira alrededor de Cristo, no hay otra cosa más. Por eso estamos aquí y venimos y nos congregamos. Y por eso nos unimos como iglesia. Y por eso seguimos estudiando y perseverando. Porque esperamos en esta vida en quién? En Cristo. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces dice el apóstol Pablo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, en la hipótesis de que Él no resucitó, ¿no? De que Él está allá en la tumba, sus huesos están allá, ¿qué pasa? Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En otras palabras,
somos los más dignos de lástima. De lástima. ¿A ti te da lástima ver esa persona ya, ese indigente? ¿Te da lástima ver su condición? Pues déjame decirte que seríamos peor que ellos. El mundo sentiría lástima de nosotros, pobrecitos, engañados. Hermanos, renunciar a los placeres de este mundo por una loca ilusión de aferrarnos a Cristo, dice Pablo, es una completa tontería. Si Cristo no era resucitado, recuerden que estamos en el hipotético escenario de que Cristo no ha resucitado, de que está ya en la tumba. Pablo dice, ustedes renunciar a este mundo, a sus placeres. ¿Por qué no están ahorita en el desfile, allá con la botella de tapa roja, ¿no? ¿Por qué no están allá gozando y disfrutando, que es placentero, y están aquí perdiendo el tiempo? Son los más dignos de lástima. Está diciendo Pablo. Perdiéndose de los placeres de este mundo por seguir una mentira, una falacia. ¿Se dan cuenta lo que Pablo nos está planteando, mis hermanos? Sería algo terrible para nosotros si Cristo no hubiera resucitado. Pensemos por un momento en los apóstoles, mis hermanos. Remontémonos 2000 años atrás. Estos hombres que le creyeron a Jesús, que Él había resucitado, pero Cristo no resucitó. Esos hombres se expusieron a ¿qué? Uno, a que sus familias los despreciaran. Perdieron su hogar, perdieron familia, porque los judíos lo rechazaron por seguir a Jesús. Quédese con su Jesús, váyase. Perdieron su nación, porque fueron rechazados de su nación. No solamente eso, sufrieron persecución. Y no solamente fueron azotados, fueron encarcelados, sufrieron el martirio. Murieron cruelmente, menos Juan. Pero Juan, aunque Dios en su soberanía lo libra del martirio, no lo libró del sufrimiento, porque Juan fue encarcelado en la isla de Patmos. Él estaba ya sufriendo, era un expatriado. Allá era una cantera dura, era una cárcel. Él no estaba en las islas del Rosario, ¿no? Él no estaba en San Andrés, ¿no? Él no estaba en la playita, él no estaba allá de vacaciones. Estaba encarcelado por Roma, sufriendo allá. Pero mis hermanos, pensemos en los apóstoles. Murieron de esa manera, sufrieron ese martirio, soportaron el destierro, el desamor, el desprecio por una mentira. O sea, lo dejaron todo por una mentira. ¿Se dan cuenta? Dice Pablo, los más dignos de lástima, pobrecitos. Morir por una mentira es algo que absurdo, ¿no les parece? Morir por algo que no es, ¿eso tiene sentido? ¿Tiene lógica? Son los más dignos de lástima, mis hermanos. Mis hermanos, nosotros hemos, como cristianos, aprendido a pensar en la eternidad. Nosotros todos estos años en el cristianismo hemos aprendido a pensar en el reino de Dios, en la comunión gloriosa con Cristo. Hemos aprendido a pensar en los cielos nuevos y en la tierra nueva, donde mora la justicia. Nosotros como cristianos estos años hemos aprendido a pensar en la gloria celestial, en la vida futura que nos espera. Mis hermanos, la resurrección de Cristo ha sido para el cristiano la estrella polar, esa estrella que lo ha guiado en su camino por esta tierra. Pero, mis hermanos,
Si fuera cierto este pensamiento hipotético del apóstol Pablo que nos está planteando en su texto, mis hermanos, ¿qué sería de nosotros si nos levantáramos un día y despertáramos sabiendo que todo fue una mentira, que todo fue un engaño, que no hay vida futura, que Cristo no resucitó? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué harías tú? Lo que deberíamos hacer, si eso fuera verdad, es sentarnos y ponernos a llorar amargamente. La desilusión albergaría nuestro... Quedaríamos destrozados, de verdad, literalmente destrozados quedaríamos. Un hueco y un vacío se haría en nuestro interior, horrible. Una incertidumbre, una ansiedad horrible se apoderaría de nosotros. ¿A qué nos vamos a aferrar? ¿A qué nos vamos a aferrar ahora si esto es una mentira? ¡Ay, cuando venga el problema! ¡Ay, cuando venga la dificultad! ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Quién nos va a sostener? ¿A quién le vamos a clamar? ¿A quién? Si Cristo está en la tumba. Uy, sería devastador para nosotros, ¿no les parece? Uy, sería terrible, hermanos. Solo ese pensamiento ya trae terror a mi mente, hermanos. ¿Qué haríamos si Cristo no resucitó? ¿Qué harías tú? ¿Quién sería tu noble sostén? ¿Quién? ¿Quién afirmaría tus pasos en este mundo? Si Cristo está muerto, ¿quién? Sería terrible, hermano. Terrible sería para nosotros. Terrible, hermanos. El sueño de la vida eterna es tan espléndido, tan hermoso. El cuadro del mundo venidero es tan grandioso. La melodía de la vida eterna es tan dulce, hermanos, que sería una pena, que sería una lástima, que sería una gran tristeza que esto no fuera verdad. Sería lamentable que esto no fuera verdad. Esto tan hermoso, esto tan glorioso, hermanos, tan lleno de sentido y de lógica, sería una profunda decepción y tristeza que esto no fuera verdad. Seríamos los más frustrados del mundo, mis hermanos. No habría esperanza para nosotros. Quiero leerles un pequeño fragmento de un poema. Dice así: las cuerdas que ataban mi corazón a este mundo fueron rotas por la mano del Redentor. Delante de la cruz me encuentro, siendo un extranjero, un peregrino en esta tierra. Mi corazón está con el Señor, está allí en su trono. Difícilmente puedo soportar demoras. ¿Cuándo será ese día? ¿Cuándo será ese día? En cada momento de mi vida espero oír la voz de mi Señor que dice: date prisa, ven a mí, ven a mí. ¿Qué sería de nosotros si Cristo está en la tumba? ¿Quién te diría: ven a mí, hijo mío, ven a mí? Nadie. Nadie, hermanos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Pero la gran verdad, volviendo a Corintios 15, versículo 20, mira cómo concluye el apóstol Pablo, hermano. Después de meternos en ese escenario hipotético terrible, devastador, agónico,
mira las palabras de triunfo que expresa el apóstol. 15:20, ¿estamos ahí? Mas ahora que Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. El primero en resucitar. Esa es nuestra esperanza. La tumba está vacía, hermanos. Glorioso. Esto ahora sí cobra sentido, hermanos. No hay que quemar Biblias ya. No hay que cerrar las iglesias. Sigamos predicando porque tenemos la verdad. Porque esto es cierto. Cristo ha resucitado, mis hermanos. La resurrección de Cristo es un evento histórico que nosotros debemos exaltar, que debemos sostener. Los 4 evangelios registran la resurrección histórica del Señor. Y esto, mis hermanos, es de vital importancia para nuestra fe. Las Escrituras nos dicen, nos revelan que Dios, el Espíritu Santo, levantó a Jesús de los muertos. Eso es lo que nos revela las Escrituras. Leamos un texto, Gálatas 1:1. Ahí adelantico de Corintios. Sigue Gálatas. ¿Estamos ahí? Gálatas 1:1. ¿Qué dice? Pablo, se está presentando Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, o sea, no lo escogió nadie, ningún mortal, sino ¿quién? Sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que ¿qué? Que lo resucitó de los muertos. Entonces las Escrituras nos dicen que ¿quién resucitó a Cristo de los muertos? ¿Quién? ¿Quién resucitó a Jesús de los muertos? Hechos capítulo 2. Ahí atrás. Hechos capítulo 2, versículo 32. ¿Estamos ahí? Hechos capítulo 2, versículo 32. ¿Sí? A este Jesús resucitó Dios, de lo cual que todos nosotros somos testigos. ¿Quién resucitó a Jesús? Romanos 8:11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Ahí adelantico, ¿no? ¿Estamos ahí? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Quién levantó a Jesús de la tumba? El Espíritu Santo. El poder vivificador del Padre a través del Espíritu Santo levantó a Cristo de la tumba. Si ustedes miran los 4 evangelios y estudian la resurrección de Cristo de una manera detallada, ¿sí? Se van a dar cuenta que Dios no nos reveló el hecho sobrenatural de la resurrección de Cristo. No lo van a encontrar. ¿Cómo fue? ¿Acaso fue una luz resplandeciente que rodeó la tumba? ¿Cómo fue ese misterio por el cual el Espíritu Santo vino y le trajo vida a Jesús y lo levantó de los muertos? ¿Cómo fue eso? ¿Tú lo puedes saber? ¿Por qué no lo puedes saber? Porque Dios no nos lo reveló. ¿Está escrito en las Escrituras? No. A Dios no le interesó que nosotros supiéramos el hecho sobrenatural de la resurrección de Cristo. Ahí puso ese velo. Ahí puso esa cortina, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios así lo decidió. Pastor, pero ¿cómo es? ¿Cómo fue? Yo no sé. ¿Qué te voy a decir? No sé. Pero la Biblia no lo dice. No lo dice. Entonces, ¿qué te voy a decir, hermano? Nada. Lo único que puedo decirte, Dios no quiso que lo supiéramos. No quiso. Dios sabe cómo es nuestro corazón, hermano. Podríamos quedar atados a eso. ¿Cuántos cuadros no se hubieran pintado en eso?
¿Cuánta gente no adorando esos cuadros, esas imágenes? ¿Cuánta idolatría? Dijo Calvino, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Una fábrica de fabricar ídolos, ¿no? Entonces Dios cerró esa curiosidad en nosotros, puso ese velo y no quiso que supiéramos. Pero Dios sí quiso que supiéramos el hecho histórico de la resurrección de Cristo. Un hecho que no ha sido rebatido seriamente en la historia. 2025 años y no hay un argumento serio y sólido que refute la resurrección de Cristo. Dios sí permitió que nosotros conociéramos los hechos históricos para que nuestra fe fuera alimentada, para que nuestra fe fuera sólida y creyéramos en esta verdad. Y vamos a ver esto rápidamente, mis hermanos, en Mateo. Vámonos a Mateo, capítulo 27. Ya concluimos rápidamente. Gracias por su paciencia. ¿Sí vamos bien, hermano? ¿Sí? Capítulo 27 del Evangelio de Mateo. Vamos a estar en el versículo 62 al 66. Porque los evangelios nos muestran, nos van a registrar el hecho histórico de la resurrección del Señor. Hechos históricos irrebatibles, irrefutables, hermanos. Contra esto nadie puede luchar. Por eso es sólida la resurrección de Cristo, la tumba vacía. ¿Ustedes recuerdan cómo finaliza lo que estudiamos hace 8 días, el mensaje de Marcos? Cuando Jesús es depositado en el sepulcro. ¿Recuerdan cómo termina? ¿Lo recordaron que nosotros lo tocamos? Que las mujeres, María Magdalena y la madre de Jesús, fueron y vieron la tumba. Ese es un hecho histórico, hermano. Recuerden que para Dios la ley de los testigos es fundamental. Y esa ley de testigos es fundamental para cualquier otro caso en la historia, ¿no? Por eso ustedes van a algún juzgado y en un caso van a ver siempre que testigos. Mira lo que pasó con Miguel Uribe. ¿Cuántos testigos ya no hay? ¿Cuánta investigación? Los testigos son fundamentales en cualquier escena, en cualquier historia. Y esto aquí es importante. Los hechos históricos, reales, hermano. Esto no es fantasía. Esto no es Hollywood. Esto no es Disney. Esto es cierto, hermano. Esto quedó registrado en la historia de la humanidad. Y mira lo que sucede. Versículo 62. Mateo capítulo 27, versículo 62. Dice, al día siguiente, ¿estamos ahí? Sí, señor. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, o sea, el sábado, el Shabbat. ¿Recuerdan que Marcos nos dice que ese era un día que? ¿Recuerdan que lo pone en paréntesis? Él dice que es un día que solemne. O sea, los judíos adoraban más el día de reposo que al Señor. Están igual que en el día de hoy. Porque en el día de hoy adoran más la Semana Santa que más Dios, ¿no? Entonces ven en los días de la Semana Santa, la pureza, la santidad, no comen carne, que ayunan, porque creen que los días son santos, sagrados. Porque están adorando ese día. Y no a Dios, idólatras. Así eran los judíos, igualitos, idólatras, idolatrando el día de reposo y no realmente adorando al Señor, no viviendo para el Señor realmente. En el día de hoy, todo el año viven como demonios, ¿sí o no? Pero en la Semana Santa se van de rodillas, ¿no? En las procesiones y se flagelan y llevan el agua bendita y los ramos y toda esa parafernalia idólatra. Pues dicen que en el día siguiente, en el día de reposo, ¿qué hicieron estos fariseos, estos hipócritas, estos principales sacerdotes, hermano? Fueron ante Poncio Pilato. ¿Ustedes recuerdan cuando leímos Juan 18? Que ellos cuando entregaron a Jesús, que los llevaron a Poncio Pilato, ¿qué hizo la clase religiosa? Entró a la casa de Pilato a entregar a Jesús. ¿Recuerdan?
¿Qué hicieron ellos? Lo tiraron, no entraron a la casa de Pilato, ¿por qué? Porque pensaban que si pisamos una baldosa de esa casa, nos volvemos igual de pecadores, de impuros, de impíos como ellos. Y nosotros somos puros, ¿saben? No podemos contaminar. Mis hermanos, ¿qué está pasando aquí? En el día sagrado de ellos, ¿qué está pasando? Se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos, ¿qué? No les importó, ¿qué? Contaminarse, profanar su día de reposo y entraron a la casa de Pilato. Porque estaban urgidos, porque esto era serio para ellos. ¿Por qué era serio para ellos? ¿Por qué era tan importante para la clase religiosa este asunto de la resurrección de Jesús? Porque donde esto fuera cierto, ellos quedaban en aprietos. Su religión va al suelo. Su prestigio, perdían todo si Cristo resucitaba. Y ellos le quieren hacer ver a Roma que también era una pérdida para ellos. Porque si Cristo resucitaba, el pueblo podía sublevarse y decir, ese es el verdadero Mesías, hagamos una guerra civil y liberémonos contra Roma. Por eso van apresurados ante Poncio Pilato. Ay, no les importa contaminarse, ¿no? Qué hipocresía. Qué hipocresía. ¿Estamos ahí? Bien, versículo 63, ¿qué dice? Diciendo, Señor, ¿a quién le dicen Señor? A Pilato, ¿no? Le dicen Señor. No reconocieron a Jesús como Señor, pero a este se le arrodillan, ¿no? A este sí. Y a Jesús que lo crucifique. Señor, nos acordamos que aquel engañador, ¿cómo trataban a Jesús? Engañador. Como un engañador. Nos acordamos que aquel engañador dijo algún día, ¿no? Viviendo aún, dice. Después de 3 días que resucitaré. Mis hermanos, estos clase religiosa entendió perfectamente las palabras del Señor. Perfectamente. Entendieron que Jesús era Dios. Entendieron que Jesús iba a morir y que iba a resucitar al 3er día. Comprendieron perfectamente el Evangelio. Mira el peligro que hay en esto. Tú intelectualmente puedes comprender estas verdades del Evangelio, al igual que la clase religiosa, al igual que el diablo. Ustedes pueden comprender muy bien que Jesús es Dios, que Él es el Mesías, que murió y resucitó al 3er día. Pero mis hermanos, al igual que esta clase religiosa, al igual que el diablo, están perdidos por la eternidad, porque esta verdad no les salva. No los salva. Ellos la entendieron y se dan cuenta. Lo impresionante de esto es que sus discípulos no lo entendieron. Los discípulos del Señor no lo entendieron, pero estos religiosos sí lo entendieron. ¿De qué les sirvió haber entendido esta verdad? ¿De qué les sirvió? De nada. De nada. ¿Ven el peligro de entender intelectualmente el Evangelio y no bajar al corazón? Y usted sabe mucho. Ay, usted está. Y eso ni baja tu corazón. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve conocer a Cristo si tu vida no cambia? ¿De qué sirve? De nada. Igual que le sirve al diablo, igual que le sirve a los judíos. De nada. Mire lo que dice Juan. Vámonos a Juan, capítulo 18. No, capítulo 20, perdón. Capítulo 20, versículo 9. Juan 20, 9. Juan, capítulo 20, versículos 9 y 10. ¿Estamos ahí? La resurrección, o sea, está en el contexto de que lean el título del versículo del capítulo 20.
¿Qué dice Juan? Versículo 9. Porque aún no habían entendido ¿qué? La escritura. ¿Quiénes? ¿Ah? Caminaron con el Señor 3 años y medio. Lo escuchaban. ¡Ay, el maestro! Así como ustedes se pueden sorprender. ¡Uy, qué predicación! ¡Uy, qué palabra! ¡Oiga, qué estudio tan bueno! Y salir y no entender nada. Y no vivir para Cristo. Y esa verdad les entró por acá y les salió por acá. Igual que nosotros puede pasar, ¿sí o no? ¿Sí o no? 3 años ahí comían con el Señor, hermano. Qué privilegio. ¿Qué hubiéramos dado nosotros para estar un día sentados con el Señor a la mesa comiendo y escuchando de su sabiduría? Hermanos, cuando el Señor enseñaba a la gente, todo el mundo quedaba sano, ¿no? No entendía, pero a ellos los cogía en solitario. ¿Y qué hacía el Señor? Les explicaba. Ay, ahora entiendo, sí, Señor. Claro, Señor, sí, maestro, tienes la verdad. ¿Y qué está diciendo Juan aquí? Que a pesar de eso, ¿qué? No habían entendido las Escrituras. No entendían nada. Su corazón, nada. ¿Y qué pasó? Que era necesario que Él, o sea, Jesús, ¿qué? Resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos, ¿qué? A lo suyo. O sea, volvieron, ¿qué? Diríamos nosotros al mundo, a lo que eran antes. Pedro, un pescador, dijo, no, esto ya acabó, me voy a ir otra vez a pescar. Lo encontró el Señor desnudo, Señor. Los de camino de Maús, ¿cómo iban? Tan bonito que era este sueño. Ay, tan bueno que era todo. No, eso fue un engaño, no pasó nada. No entendieron, hermano. Pero estos fariseos, volviendo a Mateo, ¿qué pasó con ellos? Ellos sí entendieron. ¿Se dan cuenta? Ellos la comprendieron bien, la cogieron. ¿Pero de qué les sirvió? De nada. No transformó esta verdad sus corazones, no los salvó. ¿Estamos ahí otra vez en Mateo? Entonces, mis hermanos, ellos entendieron que Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día. Por eso ellos entran en el sábado. Porque ellos hacen las cuentas. ¿Se acuerdan las cuentas que nosotros hicimos? De los 3 días. ¿Sí? Miras, porque alguien te puede refutar eso. Decir, ¿cuál 3 días? Muéstrame los 3 días. Sí, murió a las 3 de la tarde el viernes y resucitó a las 3 de la mañana el domingo, las primeras horas de la mañana. ¿Cuál 3 días? Eso hay un poquitico del viernes, bueno, el sábado entero y unas horas del domingo. ¿Cuáles son los 3 días? Porque nosotros tenemos en la cabeza que cuando hablamos de día, estamos hablando de ¿qué? De 24 horas, pero el judío no pensaba de esa manera. Que nosotros debemos contextualizar las Escrituras, hermanos. Eso es un punto clave en nuestra hermenéutica. ¿Cómo pensaba el judío? El judío pensaba que una fracción era un día completo, lo tomaban como un día. Fueran unas horas, o fueran todas las horas. Fuera una vigilia, o todas las vigilias. La tomaban como un día entero. Entonces el viernes se tomó entero, como si fuera un solo día. El sábado y el domingo también, los 3 días. ¿Se dan cuenta? Ellos dijeron, no. Este dijo que al tercer día iba a resucitar, o sea, el domingo entendieron que era la resurrección. Y se alegraron y dieron gloria al Señor por esto, ¿sí? No, nada de eso. ¿Qué pasó? Versículo 64. Le dicen a Pilato, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. Asegúralo, Pilato. No sea que vengan sus discípulos de noche y ¿qué? Y lo hurten, o sea, roben el cuerpo de Jesús y digan al pueblo, resucitó entre los muertos. Y será el postrer error peor que ¿qué? ¿Cómo así? ¿Cuál era el postrer
error y el primer error. ¿Cuál era el? Mira lo que le están diciendo en la clase religiosa a Pilato. Le están diciendo, ojo Pilato, asegúrese ese sepulcro, mande guardia, ponga vigilancia hasta el tercer día, que el domingo es que va a resucitar. Pilas. Porque si el primer engaño, o sea, todo lo que enseñó este Jesús mientras estaba vivo, fue peligroso, porque era peligroso para ellos, porque puso que en inestabilidad su status quo, ¿sí? Y quiso formar una revuelta, porque por eso agarran a Barrabás. Jesús Barrabás fue atrapado por una revuelta, ¿no? Le dicen a Pilato, ¿usted se da cuenta si se roban el cuerpo y dicen que resucitó, qué va a pasar? Entonces Pilato, me imagino, se nos arma aquí algo terrible. ¿Se imaginan la revuelta, el alboroto? Eso hay que pararlo. Y le dicen, entonces manda guardia, asegura la tumba, que nadie robe el cuerpo de Jesús. ¿Por qué es importante esto, mis hermanos? Porque el Señor quiere que nosotros veamos que históricamente era imposible que se robaran el cuerpo del Señor. ¿Por qué? Sigue diciendo, ¿estamos ahí? ¿Versículo qué estamos? 65. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia y asegurarlo como sabéis. Mis hermanos, una guardia dicen que más o menos unos 20 soldados, 16 soldados, 20, número 25 soldados. Esos soldados eran relevados cada 4 horas. ¿Y por qué se relevaban cada 4 horas? Para que no quedaran dormidos y no descuidaran el trabajo. Imagínate, una guardia de hombres bien armados. ¿Ustedes saben cómo estaban los discípulos en esa hora? Dice Juan que cada uno volvió, ¿qué? A lo suyo. Se fueron, atemorizados. Se volvieron a lo suyo. O sea, dígame de esos discípulos, ¿quién tenía la osadía de venir a la tumba y robar el cuerpo? ¿Quién tenía el valor y el coraje para hacer eso en esa noche? Nadie. ¿Quién podía enfrentar la guardia romana? Pero es más, aquí hay un detalle más importante todavía. Versículo 66. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro. ¿Sí? El sepulcro de Jesús fue ¿qué? Bien asegurado. Sellando la piedra y poniendo ¿qué? La guardia. Mis hermanos, ustedes pueden leer esto y decir, bueno, ¿qué pasa ahí? Sellaron la piedra y pusieron guardia. Mis hermanos, el sello real era una cosa seria en la antigüedad. Nosotros debemos entender que romper el sello de Roma era declararle la guerra, era la muerte segura. Cuando Roma ponía el sello, hermano, nadie se atrevía a levantarlo, a romperlo, a desafiarlo. O sea, debemos entender esto. Cuando sellaron la tumba del Señor, mis hermanos, nadie se iba a atrever a desafiar a Roma, a romper el sello. ¿Se dan cuenta? Entonces, mis hermanos, para terminar, debemos decir que el Señor nos dejó claro la resurrección de Cristo en términos históricos, para que nuestra fe fuera sólida, cierta, descansara en cimientos verdaderos, porque mis hermanos, la historia no ha sido refutada hasta ahora, no ha sido desvirtuada hasta ahora. Eso fue un hecho real. La guardia de los romanos fue real. El sello real de Roma fue puesto en la tumba de Jesús. Nadie pudo robar el cuerpo del Señor. La tumba estaba bien custodiada. Entonces, ¿por qué la tumba está vacía? ¿Por qué la tumba está vacía? Cristo resucitó, hermano. Cristo resucitó. Amén.